Madre mía, vaya día que nos espera, chicos. Buenos días, bienvenido al día 11 de 26 en el Tour de Francia. Bueno, equipo, chicos, malas noticias. Bueno, a ver, tampoco hagamos un drama. Hoy va a ser un día que vamos a tener marcado por la lluvia. Así está hoy el día. ¡Torrón! Está lloviendo, es verdad que no está lloviendo muchísimo, pero siempre es un poco incómodo el día cuando nos acompaña la lluvia. Además, la etapa de hoy creo que se las va a traer. Tengo que guardar ya todo esto, que en 10 minutos nos vamos. Normalmente siempre os digo que solemos desayunar el staff unas 2 horas y cuarto antes de que salga el autobús hacia la línea de salida. Después de desayunar, los auxiliares se ponen a preparar las neveras para la carrera y yo a dejar todo listo con el ordenador para que el vlog esté listo a las 10 de la mañana. Normalmente lo dejo subiendo durante la noche, son vídeos que estoy subiendo en 4K, es decir, máxima calidad. Y son muchos gigas. Por ahora, más o menos estoy teniendo suerte con el internet. Más o menos. O sea que te voy a pedir que te suscribas, actives la campanita y por supuesto que le des cañita al like para seguir con esta serie de vídeos que estamos haciendo aquí en el Tour y que también voy a hacer el próximo mes de agosto en la vuelta. Darme un segundo que recojo todo. Bueno, ya está listo, nos vamos. Bueno. Creo que soy el último en bajar, pero estamos en tiempo, Javi, buenos días, elegante. Buenos días, ¿qué tal? Yo bien, ¿y tú? Bien. Buenos días. Hola, jefe. Al aire. Bueno, el día de hoy, chicos, va a ser... ¿Qué lo vamos a pasar? Un sueño hecho realidad esto, el Tour de Francia, Vamos a coger más agua de la que vamos a dar. Ya estamos en la salida, señores. Hola. Con lo que está lloviendo voy a menguar y todo hoy. Mirad, no sé si lo veis, bueno, ¿qué no veis una mierda así? Esperad. Bora y UAE han tenido que dejar 2 de sus coches aquí fuera del parking. Eso es algo que le pasa a todos los equipos. Como mucho en el parking solo puedes meter 4 vehículos. La acreditación de hecho es de un color diferente. Van con este tono así rosita los números. La pegatina de parking. Y me confirma mi osteópata de confianza, Íñigo Michelena, que también llevan la pegatina de parking. Se juntan esos 2 factores. Abrígate, no pases frío hoy, Hasta arriba. ¿Qué tal vas estos días? Muy bien. ¿Bien? Ya te veo. Ayer con el solecito. Y tú aquí, a punto de salir, a mojarse un poco. Mejor aquí, ellos también van mojados, Pero sí, pero de otra forma, Madre mía, vaya día que nos espera hoy, Mejor no me quejo porque habéis visto que llovía un montón y ahora es justo cuando tenemos que ir a firmar, no está lloviendo. He estado hablando un poco con Pablo a ver si le podemos grabar ahora y que me lo cuente aquí, pero la etapa de hoy se las va a traer, José Vicente ya preparando el iPad en su oficina. 5 minutos llevan, no, 5 no, 8. Ya arrancaron, ¿no? Sí. Me estaba enseñando ayer ahí, que lo estaban Estaba pasando volviendo bien. el chupinazo, Y otra vez aquí. otra vez aquí. Nada, Yo me he pegado una hartada de llorar ya, esto no puede. ya está, ¿no? Mucho sentimiento. Si no tienes un duro, no te hace caso nadie. No tienes un duro, no te hace caso nadie. Día de chupinazo en Pamplona, ya sabéis que están en San Fermín. Mirad, una curiosidad, tenemos este chat de WhatsApp en los que estamos todos los jefes de prensa de los equipos que hay corriendo el Tour. Estamos nosotros y también están gente de la organización, en este caso del departamento de comunicación. Todas las mañanas nos pasan varios mensajes con las peticiones de entrevistas que hay en zona mixta. Medio de comunicación y los corredores que quieren entrevistar. Ahí, ¿cuál es nuestra función? Chequear todo, ver cuál de nuestros corredores tiene peticiones y comunicárselo. Para estar coordinados y cuando lleguemos allí sepa que tiene que hacer la entrevista. En el día de hoy tenemos entrevista con Gaviria. Marino, buenos días. Richard. Dejando la oficina lista, Pero no llevo muchos... Estos se llaman en mi pueblo achiperres. Achiperres, no lo había oído Gadgets. nunca. Sí. ¿De verdad? Sí, vale para todo. Multifunción. Sí, exacto. Entonces esto y ya está, y un cargador. No hace falta más, y lo está todo aquí. Oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ayer? El bueno de Rodri perdió la apuesta. Y ahora quieren hacer uno... Buenos días, Cristian. No te había visto, te vi así de pasada y digo, yo no sé. Toda tu vida, la misma estructura, mismo equipo. Amigo Imanol Herbiti, don Dani Miranda. Los periodistas también tienen que aprovechar todos estos momentos en los que los staffs están más tranquilos para poder entrevistarles a ellos. En este caso a Imanol como director, claro está. Un día de estos quiero presentaros al jefe de prensa de UAE. ¿Qué pasa? Chao, jefe. Creo que algún detallito nos puede dar y contar cómo vive él un tour con Poggi. Pero vamos, que ya os digo yo que hasta arriba de trabajo. La verdad que los parkings de salida han mejorado bastante respecto a los primeros días en Italia. Hay mucha gente, pero se puede ir, se puede mover uno mucho más tranquilo. Mira el bueno de marca. Ahí está. Buenos días, jefe. Amigo, ¿todo bien? Todo muy bien, Buen ¿tú? día aquí, como en Valencia. Sí. Casi. Bueno, chao, jefe. John, abrígate hoy,
Vaya padé que os pusieron, ¿eh? Abrígate, luego los quitamos echando hostias esto. Vais a ir a fuego, Cuando apretemos, pero se dice, abrígate hoy. Alex, tenemos entrevista cuando bajes, ¿vale? Oye, que le dan ayuda. Oyer, tenemos entrevista luego. Así, así. On en parlait à l'instant, il est champion Están los d'Espagne. fotógrafos al revés, no entiendo nada. L'Espagne cette année, il a gagné la Clásica Raed, Oyer Lascano. Me han puesto más entrevistas de las que había en el chat, pero no hay problema. Tengo que parar ahora a Aramburu, tengo que parar a Oyer y evidentemente a Gaviria, como os había comentado. Fer. ¿Dónde? Alex, aquí. Sí. Alex Aramburu, un día interesante, una etapa muy picante con las subidas chiquitas. ¿Qué piensas sobre la etapa de hoy? Bueno, es una etapa que nos gusta, ¿no? Tiempo, pero bueno, tenemos que estar ahí y bueno, a ver cómo sale de salir, a ver si la jugada tiene oportunidad o no, y luego pues si no... Entrevistas finiquitadas, ha salido todo bien. Me acabo de resguardar en una pastelería, qué mala suerte, ¿eh? Estoy esperando a Ibai, hoy iré con Ibai a avituallamiento y luego a meta. Para que esté contento desde el principio, pues le he cogido una cookie y un café. Ya que está lloviendo, así entramos en calor un poco, ¿no? Estaba flipando porque estaba escuchando, te conocí bailando de Fernando Costa, que lo estaba escuchando esta mañana y pensé que lo estaban poniendo aquí, estoy fatal. Un temazo que flipáis. Madre mía. Está lloviendo la de Dios ahora y no sé dónde está Ibai. Me dejó ahí tirado y tuve que caminar por la lluvia. Y él con su cafetín, su calefacción. ¿Cuánto has caminado? Te traje hasta una cookie, no sé si la quieres ahora o luego. ¿Una cookie de qué sentido? De chocolate, muy rica. Me dijo la señora que las hacían ahí, amasaban por la mañana para que estuviera a punto y tal. O sea que... Para, porfa, que les tengo que enseñar una cosa. Mirad, jefes, ahí están los helicópteros hoy un poco más de cerca, ¿eh? Con su agüita preparada para los invitados. Una suerte los que puedan disfrutar de esta experiencia hoy. Aunque con el viento y la lluvia se va a mover también cosa fina. Hay que animar, muy bien. Estáis viendo el mal tiempo que hace, pero no os hacéis a la idea de lo llena que está la carretera de gente esperando a que pase un coche de equipo, a que pase el pelotón obviamente, pero animando, con un ambientazo y eso que eso, están pillándose una mojadura brutal. Mirad, cómo se lo monta la gente en los pueblos. Aquí cada pueblo se organiza de una forma diferente. Y como veis en este, pues en la plaza del pueblo han puesto carpas y obviamente han parado estos pajarracos a vender un poco de mercha. También os digo, lo que más están vendiendo con muchísima diferencia hoy son los chubasqueros del Tour, que por cierto están guapos. Son normales, un plástico que parece una bolsa de basura, pero que pone Tour de Francia con el amarillo correspondiente, claro está. Y así está la gente. Mirad lo que está lloviendo y cómo están esperando, que todavía falta a lo mejor 1 hora y media para que pasen por aquí. Esto es bueno todavía, están ahí, mira, tomando algo tranquilamente. Pero mirad estos. ¡Vamos! Me están diciendo que os suscribáis al canal, por si alguien no lo había entendido. Está lloviendo con ganas, y yo no me imaginaba que fuera a ser tanto hoy. Día para valientes. Voy a echar para enseñaros esta furgo. Acércate un poco más si puedes, por favor, Ibai, que lo tienen que ver bien. La llevan completamente abierta la parte de atrás y ahí normalmente suele ir un chico o una chica de pie con un arnés de seguridad por si acaso, comentándola con la gente, en plan de venga, lo tengo de oferta hoy, 3×2. Algo que también hay que tener en cuenta es la de policía que hay trabajando durante todo el recorrido, ¿eh? Aquí están trabajando, mirad, este es el arco del sprint intermedio y aquí está el hombre pues trabajando en la cinta que ponen en el suelo para calcular los tiempos, básicamente. Que pita aquello, ¿no? En plan de pipi, pipi. Pero ahora fuera bromas, en casi todos los cruces durante todo el recorrido, uno a la derecha y otro a la izquierda. Aquí tenéis más. Y aquí evidentemente pues también hay policía. ¿Por qué es esto? Porque, os lo digo 1000 veces, el Tour con temas de seguridad es súper estricto. De hecho, esta es una de las razones por las que tenemos que ir en carrera como en burbuja en todo momento. Pasar por el arco de salida y llegar hasta nuestro punto. Una vez que lleguemos a nuestro punto, hoy estaremos en el kilómetro 80 y algo para dar el avituallamiento. Cuando pase la carrera y haya bandera verde de nuevo, es decir, que se vuelva a ver el tráfico, ahí sí que puedes coger un recorrido alternativo para llegar hasta la meta, que será lo que haremos más tarde. Y bueno, lo que llevamos haciendo todos estos días nosotros y el resto de equipos, por supuesto. Pero lo que no puedes hacer es como en otras carreras, que desde la salida ya te buscas tú el atajo o la ruta más corta para llegar a tu punto. Aquí no, aquí por carrera hasta el punto en el que te toque y una vez que hagas los deberes, entregues los bidones o el avituallamiento, vía libre. Pero mirad cómo está la gente, así van.
Madre mía. Pues así vive el tour la gente. O sea, además de ello, todos los pueblos llevan algo de decoración del tour. Se vuelcan a tope. Tienen un sentimiento como de pertenencia a la marca Tour de Francia brutal. Muy bien trabajado desde el principio. Hay más bicis ahí. Mari Carmen, tu hijo está en el after hour. Vale, chicos, parece que estamos llegando ya al punto de avituallamiento. Está en este pueblo. Vamos a seguir hacia la derecha y luego tendremos que salir por ahí para ir hacia meta. Bueno, mirad, acabamos de llegar al punto de avituallamiento. Hemos llegado los últimos de los que estábamos aquí. De hecho, aquí estaba la furgo de UAE. Paco y Una nos ha echado un cable porque no hay mucho sitio en el que aparcar. Han movido la V de ellos hacia atrás y nos han dejado. O sea, que unos máquinas. No estamos aquí todos los equipos. El punto de avituallamiento empieza ahí y es como unos 500 metros hacia arriba. Creo que arriba hay más coches aparcados. ¿Qué pasa? Que tenemos que irnos en esta dirección luego hacia meta, como os he comentado, y la dirección de carrera es esta otra. Otro día más de avituallamiento. Menos mal que no está lloviendo ahora mismo, también os digo. He olvidado las cámaras en la furgo, o sea que no voy a poder grabar ahora mismo, pero bueno, os hacéis un poco la idea de lo que vamos a hacer. Bueno, pues aquí aprovechan los chicos también para lanzar algo de ropa. Esto que hacemos ahora es la peregrinación de los auxiliares, mirad. Ahí van todos. Estamos en el coche de nuevo, los auxiliares, como veis, volviendo todos al coche. Dirección de carrera hacia allí y nosotros nos vamos hacia meta por ahí. Imagino, pero... Hasta luego, Cristian. Felipe. Bueno, ya deja pasar, para uno que te queda, ya deja pasar, pues. ¿Qué tal va el día? Bien, ¿no? Ya queda menos. Qué bien te queda este coche, Cristian. Mejor, que la V. Nos comunicamos así en meta. Yo hago y ellos hacen. Más o menos, estamos ensayando. La etapa 21 saldrá bien. Caña el like. ¡Grande! Ha dicho caña, lo damos por válido, pero la próxima vez cañita el like, por favor. Caña aquí. ¿Os dais cuenta? En la línea de meta casi todo el mundo lleva algún gorrito de merchandising. Mirad, gorrito. Ahí hay más gorritos, gorras. Esto no es por casualidad, es porque la línea de meta tiene muchísima visibilidad en televisión. Al final el gorrito coge, se lo ponen al momento y desde la tele se ve mucho. O sea que es un merchandising con mucha lógica y mucho sentido para que se vea en televisión. Creo que este no es de la caravana, pero... A ver. La gente se disfraza, lo pasa bien. ¡Qué bien! Hoy pasamos por línea de meta como tal. No suele ser lo habitual con los coches. Mira, ¿qué? Pide perdón. No pido nada. ¿Has hecho trampa? Decía, vamos a llegar antes que Paco, se ha equivocado. Y digo yo, Paco va a llegar antes que tú, chaval. ¿Qué has hecho? ¿Cómo que he hecho? Mirar el mapa. Google Maps. No, Mirar el mapa. No has sido por la oficial, Pero por oficial, luego he entrado en la oficial. Luego he Y entrado en mira la dónde oficial. está. Has hecho trampas. Pero mira, va a dar tiempo a tomar el café, a montar todo, macho. Ya está, ya ¿Sabes? está. 1-0, Paco. Nada. Mañana Pero cuando he puesto el intermitente, hazme caso. Hey. Bien, atentos a la parte final. Luke, ¿todo bien? Un día tienes que salir en el vlog, lo dije hoy. Tenemos que hablar. Ahí tenéis a Luke, que os hablaba de él esta mañana, el jefe de prensa de UAE y el jefe de prensa de Poggi. Anda que no tiene jaleo. Es curioso porque es irlandés, pero vive en Granada. Se fue a hacer el Erasmus allí hace unos cuantos años y se quedó viviendo, se enamoró de la ciudad y de su gente. Leader au classement général, on s'apprête à la 5e place, on aperçoit également Michael Matthews qui remonte sur le côté gauche. Matthews pourrait être un candidat. Le coup de frein également pour Arnaud Desmar, un petit peu enfermé à l'intérieur, honnêtement enfermé. Et la voiture qui appartient à Bouguet Pierre. Mamma mía, vaya embudo. Deuxième victoire dans leur histoire 2024 pour l'instant en tout cas. Eh bien il a été très convaincant, c'est vrai, Coquard est parti un peu tôt et donc Philipsen sauté sur la ligne par... Mira, mi selfie con Cavendish. Antes os enseñé la peregrinación de los auxiliares, ahora la de los corredores. Ahí van. Llegan. Qué duro, igual desde la tele parecía que no, pero mucha tensión todo el día los chicos.
No sé si lo veis, la M de ahí al fondo. Hasta ahí es donde hay que ir. Nunca viene mal hacer un poco de cardio, ya sea en la salida, ya sea en la meta, pues nos toca caminar. Atendiendo a los chavales. Muy bien. ¿Cómo cuidas al chaval? Da gusto, ¿eh? Chao, Juanín. Bueno, señores, ya se va acabando el videoblog por hoy, ¿eh? Ahí tenéis a Hannah Walker con el micro, preparada al acecho, buscando su siguiente víctima. ¡Chao, chao! Fuera bromas, el trabajo que hacen los periodistas cubriendo una gran vuelta como puede ser el Giro, Tour o Vuelta es brutal, pero el Tour, al fin y al cabo, tanto para las marcas como para los equipos, ya sabéis que es el escaparate por excelencia, ¿no? En el que todo el mundo quiere destacar y en el que todo el mundo quiere dar visibilidad, sobre todo eso, a los sponsors. Pues ocurre lo mismo con los periodistas. Es la carrera en la que más repercusión van a tener y mayor alcance van a tener sus noticias, por lo que van a fuego desde por la mañana intentando conseguir el mayor número de entrevistas posibles y de mucha calidad. Vaya bici buena, ¿eh? ¡Joder! Bien, bien. Eso sí. Ahí tenéis a Carlito Rodríguez. Chao, chao. Miquel, gracias por traerme hasta el hotel, ¿eh? A ti. Gracias. Eres un máquina. Servicio 5 estrellas. Muchas gracias, Ruby. ¿Qué tal el día? Todo en orden. Perfecto. Un equipo que nunca falla. Feliz, como siempre. Ya os lo he explicado alguna vez, pero es que el currazo que se pegan en el hotel es increíble. Hay un sin cadena que dice en Volta a Cataluña haciendo un día de hotel. Y tela, ¿eh? Al final hay que cargar con todas las maletas, hay que reservar el espacio para los vehículos, coordinarse en este caso con otro equipo como Bahrein para que todos tengamos el espacio justo para poder trabajar. Y poner lavadora. Han puesto la lavadora del staff, son estas redes que veis aquí. Nosotros al llegar de carrera cogemos nuestra red, la subimos a la habitación y la ponemos a secar. Tenemos secadora en el camión, pero preferimos secarla si podemos estirándola bien en la habitación y así aguanta más la ropa. Vamos a ver qué tal está el hotel, poco distinto como estáis viendo. Más estilo motel que hotel, ¿no? La suite presidencial, aquí está. Bueno, con escritorio y todo. Es un lujo, señores. Los hoteles en Francia hay veces que son un poco regulín. Pero como veis tenemos la suerte de que Ruby me ha dejado aquí la maleta y todo. Vamos a ver. Baño de hospital. No sé ni encender la luz. No de ciclismo, parcero, ¿Eh? Lo he dicho de la red social, no de ciclismo, Sí, pero las redes sociales tampoco. Uno más, David.